Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Vilela e agora eu vou apresentar para vocês nossa convidada para a palestra IPBS, as, plata as plataformas de ciência, política e a crise da biodiversidade. Nossa palestrante fará sua apresentação em espanhol, mas não se preocupem que teremos a tradução das perguntas e questionamentos, tornando a dinâmica mais fluida. Patrícia Balvandeira é professora do Instituto de Pesquisa em Ecossistemas e Sustentabilidade da Universidade Nacional Autônoma do México e se dedica aos estudos dos sistemas socioecológicos com ênfase na conexão entre a biodiversidade e o bem-estar humano. Ela foi também co-dirigente do Comitê Científico do PECS, parte da equipe de serviços ecossistêmicos do GeoBom e da SocioEcos Network. Ela também foi editora das revistas People and Nature, Ecology and Society, Ecosystem Service, Ecosystems and People, teve um papel ativo importantíssimo na plataforma intergovernamental de política científica sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, IPBS, tendo sido a autora principal do Values Guide, editora de revisão da Avaliação das Américas, coordenadora e autora principal da Avaliação Global e co-presidente do Values Assessment. Hoje ela vai falar aqui com a gente sobre as contribuições do IPBS e outras organizações científicas internacionais e como as ciências ecológicas podem contribuir para a construção de uma mudança transformadora necessária para um mundo sustentável em harmonia com a natureza. Graças, Patrícia, por aceptar a invitação. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros en la Arabeco Virtual 2021 y puede empezar su charla cuando quiera. Claro, al contrario, pues obrigada, muito obrigada por la invitación y boa tarde para todos. Mi portugués es malísimo, entonces voy a hablar en español, pero les agradezco muchísimo la invitación. Me da un gusto enorme estar aquí en contacto con todos ustedes y bueno, además que me dieron una excelente bienvenida mientras esperaba con esa musiquita. Ay, que se extraña tanto ahora en tiempos de pandemia. Creo que lo que más extraño es las fiestas, la música y justo pues nuestro último viaje fue a Brasil. Es súper bonito la zona de... Bueno, ahorita se me olvidó, pero me da mucho gusto compartir con ustedes. Entonces voy a compartir ahora la presentación. Y les voy a hablar sobre las plataformas de interfaz entre ciencia y política, pero muy específicamente sobre una de ellas, que es el IBES, vinculado con la crisis de la biodiversidad. ¿Qué son estas plataformas de interfaz en ciencia y política pública? Bueno, son procesos sociales que se han desarrollado para fortalecer una comunicación clara entre científicos y tomadores de decisión. Los mundos de la ciencia y de la toma de decisión están normalmente muy divorciados y mientras que unos se dedican a producir papers sobre ciertos aspectos, otros tienen que enfrentar decisiones y hay poco interfaz. Y estas plataformas permiten intercambios para que el conocimiento vaya construyéndose de forma conjunta, que vaya respondiendo a las necesidades que tienen los tomadores de decisiones y que entonces el quehacer de los científicos esté mucho más embonado con lo que se necesita al día y que entonces la toma de decisiones sea una toma de decisiones informada. Los retos que enfrentamos hoy pues son enormes, ¿no? La crisis ambiental, creo que todos lo vivimos, cuestiones de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, es algo que ya todos en cualquier parte del planeta estamos experimentando todos los días. Todos los días tenemos una muestra clara de esta crisis. Cada día tenemos más claro cómo la sociedad y la naturaleza están claramente interconectados. Y entonces, cómo lo que le pasa al planeta en términos de los pingüinos que viven en la Antártica o los arrecifes de coral en la gran arrecife, la barrera de coral en Australia,
o lo que sucede a los árboles en el Amazonas nos afecta a todos los seres humanos y por supuesto todos los que habitamos en este planeta. Y el otro reto es, como les decía, el hecho de que los científicos estamos formados de formas muy dirigidas a hacer investigación de excelencia, pero que parte de hipótesis y de premisas desde la ciencia que muy pocas veces están directamente vinculados con las necesidades. Entonces, son de estos retos que surge la necesidad de las plataformas de interfase entre ciencia y política pública. Para darles un sabor de la importancia de estas interfaces, les comparto esta foto que seguramente todos ustedes han visto esta foto o cualquier foto análoga que nos habla de la profunda crisis climática que estamos experimentando todos en todo el planeta. También es muy probable que todos ustedes conozcan perfectamente a esta chica, a Greta Thunberg, quien ha movilizado a jóvenes en todo el planeta para reclamar que las decisiones de hoy consideren las necesidades de las generaciones del futuro. Tanto las imágenes devastadoras del cambio climático como las voces de jóvenes activistas en todo el planeta en torno al cambio climático no serían tan fuertes ni tan claras y no tendrían sustento si no existiera la Plataforma Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. De hecho, pues el IPCC genera noticias de forma cotidiana, informes que ahora están abarcadas por todos los sistemas de noticias, incluso la BBC de Londres tiene una nueva sección totalmente dedicada a cambio climático, y Greta Thunberg lo ha dicho en voz alta, ella lee los informes del IPCC. Esta plataforma se creó en 1988 y pues ya nos consta a todos que ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana de todos nosotros. Hay otra plataforma que tal vez ustedes conocen, tal vez no. Tal vez me gustaría si Bruno puede preguntar a la audiencia vía Facebook cuántos han escuchado hablar de esta plataforma. No alcanzo a ver el chat tal vez al mismo tiempo, pero a lo mejor en el chat nos pueden informar. Pero a mí me gustaría saber cuántos de ustedes han escuchado hablar de esta plataforma cuando nos pueda contestar Bruno haciendo un sondeo. Esta plataforma surge recientemente, en el 2012. Fíjense que el IPCC surge en el 88. Entonces, claro, las vidas de todos nosotros están permeadas de esta plataforma que lleva más de 30 años, pero la de IPBES tiene menos de 10 años, apenas está cumpliendo 9 años. Entonces, esta plataforma, ¿qué es? Bueno, es una plataforma científico-normativa. Eso quiere decir que ayuda a establecer normas, a establecer decisiones políticas públicas, decisiones políticas, pero basado en información científica. Pero aquí el foco no es el cambio climático, sino que el foco es la biodiversidad y los beneficios que obtenemos de la biodiversidad o los servicios de los ecosistemas. El atributo muy importante de esta plataforma es que es un órgano independiente. Es decir, no hay ningún gobierno que tiene más impacto sobre este órgano que otros. Es un órgano intergubernamental. Hoy en día hay 136 países firmantes que participan. Y bueno, su objetivo es fortalecer esta interfase en temas de diversidad biológica y de los beneficios o servicios ecosistémicos que obtenemos de esta diversidad biológica para informar un desarrollo sostenible. Entonces, bueno,
establecer este puente, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay una serie de organizaciones, por ejemplo, la CBD, la Convención de la Diversidad Biológica, en donde los países hacen acuerdos y compromisos sobre cómo proteger su biodiversidad. Está CITES también, que es estos compromisos que establecen los países para proteger a las especies en peligro de extinción. A través de estos órganos y a través de consulta directa a los diferentes países, se identifican las necesidades globales en cuanto a temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, los cuales también son informadas, por ejemplo, por convenciones como la Convención de Naciones Unidas sobre combate al cambio climático, a la desertificación, la organización, la FAO, que tiene que ver con alimentación, la Organización Mundial de la Salud, etc. En base a esto, entonces, participan expertos mundialmente conocidos, se hace una síntesis del conocimiento y esto se utiliza para la toma de decisiones. Esto es el esquema básico de cómo funciona IPBES, aunque les voy a explicar en un momento en más detalle. ¿Cómo es la estructura operativa de una plataforma específicamente como la de IPBES? El órgano máximo de toma de decisiones es el plenario. El plenario reúne a representantes de todos los países firmantes, hoy en día ya son 136. La secretaría está basada en Bonn y apoya el funcionamiento del plenario, pero también tiene oficinas en diferentes partes del mundo. Tenemos una oficina de la secretaría en Morelia, en el instituto en el que yo trabajo, porque apoya una evaluación, la evaluación de valores. Luego está la mesa. La mesa es un órgano con funciones administrativas. Lo que determina es cómo está el presupuesto, cuánto presupuesto le da a cada quien, cómo tomar, digamos, los estatutos de toma de decisiones, cómo se hacen acuerdos para tomar decisiones. Luego viene el MEP, que es el panel multidisciplinario de expertos, que está constituido por 25 científicos de diferentes regiones, y lo que hace es que establece los grupos de trabajo, selecciona expertos, va decidiendo, va ayudando a perfilar los diferentes productos de IPBES, y luego están los diferentes grupos de expertos para tareas específicas, para evaluaciones específicas, para comisiones específicas. Lo que es muy importante y es muy único en IPBES es que cualquiera de estos órganos, la mesa, el MEP, los grupos de expertos, tienen que tener una representación equitativa de las diferentes regiones del mundo. IPBES divide al mundo en 5 regiones. Uno, el primer mundo, en donde entra Europa del oeste, entra Estados Unidos, Canadá y Australia. Otro paquete lo conforma América Latina y el Caribe. Otro paquete lo conforma Europa del Este, Asia Central. Otro paquete lo conforma Asia del Oeste, el Asia Central, entonces el resto de Asia y el Pacífico. Y entonces todos estos equipos tienen que estar conformados por una distribución regional equitativa. Bueno, esto es el caso de México, no voy a abundar de cómo ha participado en diferentes actividades. Los objetivos principales de IPBES son 4. El primer objetivo tiene que ver con fortalecimiento de capacidades. Y aquí IPBES tiene un programa muy bonito, que es el programa de Fellows. Este programa de Fellows permite que investigadores jóvenes se capaciten a lo largo de las diferentes actividades de IPBES, ofreciéndoles bastantes oportunidades de formación. Entonces, cuando ustedes terminen un doctorado y tengan ganas de participar en IPBES, esta es una oportunidad excelente. También esta unidad de fortalecimiento de capacidades permite
hacer un contacto directo con cada uno de los equipos en los países y identificar formas de conectar las actividades de IPBES con las actividades en los diferentes países. El segundo objetivo tiene que ver con evaluaciones regionales y la evaluación global. Les voy a platicar un poquito más de la evaluación global, pero sí se hicieron 5 evaluaciones regionales que se aprobaron en el 2018, una para las Américas, que los invito a revisar. También se hicieron evaluaciones temáticas y metodológicas. Hay una sobre polinización y una sobre degradación de la tierra, que también ya están aprobadas, que los invito a conocer. Y finalmente el último objetivo tiene que ver con comunicar los hallazgos. Hay toda una plataforma de comunicación, los invito a conocer el Facebook, y también tienen una serie de podcasts muy bonitos sobre IPBES. Muy bien, aquí tenemos entonces el panorama de estos productos. Entonces hay unos sobre polinizadores, otros sobre escenarios y modelos, otros sobre degradación de suelos y los regionales, las África, las Américas, Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, y la del global, que en un ratito les voy a platicar un poco más en detalle para que entiendan cómo funciona y qué nos dijo esta evaluación. Antes de eso, les quiero platicar sobre la estructura conceptual de IPBES. Si ustedes intentan imaginar cómo colaborar en un equipo de 5 compañeros de la misma materia, pues de por sí no es fácil, pero se tienen que poner de acuerdo cómo hacerlo. Ahora, si quisieran imaginar, no, ahora tienen que colaborar entre materias de la misma licenciatura o maestría o doctorado, pero tienen que colaborar entre las diferentes materias. Más difícil. Ahora tienen que colaborar entre diferentes tipos de licenciaturas, los arquitectos con los médicos, con los ecólogos, con los diseñadores. Bueno, ahora más difícil en IPBES. Estamos hablando de equipos de 100 o 200 personas de muchas disciplinas de muchos países. Entonces, para poderse comunicar era indispensable tener una estructura conceptual común. Y este fue el primer producto de IPBES que fue su estructura conceptual. Aquí tenemos el marco conceptual de IPBES. La fortaleza de un marco conceptual es que por un lado es relativamente sencillo. Si nosotros pensamos en todas las interacciones entre sociedad y naturaleza, pues esto estaría lleno de flechas y no entenderíamos nada. Entonces, por un lado es sencillo, es relativamente parsimonioso, pero también es muy poderoso en el sentido que hay todo un trabajo detrás de pensar cada una de estas cajas y cada una de estas flechas, cuáles son las más importantes y por qué. Entonces, fíjense cómo acá en la parte superior del marco conceptual está la buena calidad de vida. Esto es central. Todos los seres humanos lo que buscamos es tener nuestras necesidades básicas satisfechas, sentirnos bien con nosotros mismos y con los que nos rodean. Entonces se definió primero la calidad de vida y esto está conectado con que en el corazón de toda esta gráfica están las instituciones y la gobernanza y otros factores de cambio indirecto. ¿Por qué? Porque las instituciones son todos estos acuerdos formales y no formales entre las personas, es decir, las normas que se establecen en un grupo social sin declararlo, pero también las instituciones formales, ¿no? La legislación, toda la estructura política de un país y su gobernanza, cómo se van tomando las decisiones. Y bueno, hay otros factores que tienen que ver con la dinámica de la población, las tasas de consumo, etcétera. Esto afecta a los factores de cambio directos. Estos factores de cambio directos son aquellas acciones que afectan directamente a la naturaleza. Estamos hablando de cómo se lleva a cabo la agricultura, la pesca, etcétera.
siguiente flecha nos conecta con la naturaleza, ¿no? Todo lo que está vivo en este planeta, que es esta biodiversidad. Y muy bien, ya está el, la encuesta, muchas gracias. Y entonces está la biodiversidad y esto se conecta con los servicios ecosistémicos o con los beneficios que obtenemos de la naturaleza, lo cual afecta la calidad de vida, y esto está mediado por una serie de capitales antrópicos. Por ejemplo, la producción agrícola está mediada por la posibilidad de, tener infraestructura, tener maquinaria, tener recursos financieros, tener conocimiento técnico, etcétera, ¿no? Fíjense en este marco conceptual que estas tres cajas tienen letras en negritas, en verde y en azul. ¿Por qué? Porque cuando se llevó a cabo la escritura de este marco conceptual, se pudo identificar que hay perspectivas totalmente diferentes de cómo definir calidad de vida, naturaleza o los beneficios. Por lo tanto, en verde, en negro, en negritas, se puso un texto en los cuales había consenso entre todos los participantes de esta iniciativa. Después, en verde, se puso aquellos conceptos que digamos que los de formación más científica, biofísica, como los ecólogos, los biólogos, los geógrafos, utilizan estos términos como biodiversidad de ecosistemas o servicios ecosistémicos. Pero en azul se puso la terminología que usan otros tipos de conocimiento. Por ejemplo, muchos grupos indígenas hablan de vivir en armonía con la naturaleza o de la madre tierra o de los regalos de la naturaleza. Esto, por supuesto, apenas es una probada de la heterogeneidad de formas en que los grupos indígenas conceptualizan la naturaleza, porque esto es muy diverso. Otro concepto muy importante que desarrolla Ives ya más tarde, a la hora que lleva este marco conceptual a la práctica y mientras se están llevando a cabo las evaluaciones regionales, es el concepto de contribuciones de la naturaleza para las personas. Este concepto parte de una visión de entender que la forma en que las personas se conectan con la naturaleza cambia en cada contexto, en cada lugar del planeta. Brasil, por ejemplo, es un país súper heterogéneo. La forma en que las personas se conectan con la naturaleza en el corazón del Amazonas es súper diferente de cómo se conectan en la costa, en Recife, o cómo se conectan en Sao Paulo o mucho más al sur. Perdón. Pero también en una plataforma intergubernamental, para poderse comunicar entre países, es necesario una perspectiva generalizadora. Entonces, por eso surgen estos conceptos de contribuciones de la naturaleza para las personas con una serie de definiciones que pueden ser utilizadas en cualquier contexto y luego se aterriza. Entonces se habla de contribuciones materiales, como es la energía, los alimentos, los materiales, la producción de medicinas, etcétera. Se habla de contribuciones no materiales, como tiene que ver las actividades, la inspiración que recibimos cuando vemos el Amazonas o las experiencias psicológicas, o la posibilidad de sustentar las identidades de ciertos pueblos o de ciertas personas que viven en una ciudad tan bonita como Río de Janeiro, y las contribuciones de regulación, lo que regula las condiciones, la regulación de calidad del aire, del clima, de los
acidificación del océano, etc. Fíjense bien que las categorías no son excluyentes. Esto significa que hay aspectos no materiales en todas y hay aspectos materiales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en alimentos, y les voy a dar aquí un ejemplo mexicano, perdón, pero el maíz en México es nuestra fuente fundamental de alimentos, pero también es la base de nuestra cultura. Lo mismo que, por ejemplo, los peces son una parte muy importante de la cultura amazónica, ¿no? Por otro lado, aspectos no materiales, como las experiencias psicológicas, tienen un aspecto material. La identidad de los pueblos amazónicos, por ejemplo, de cómo se conceptualizan vinculados con las plantas y los animales, pues tiene una parte material, pero tiene una parte espiritual no material. Ok. Otra cosa muy importante que exploró el IPES es la necesidad de valorar a la naturaleza desde diferentes perspectivas. Y aquí estamos haciendo una caricatura burda. Hoy en día, si nosotros vemos qué es lo que valora la sociedad, sobre todo, digamos, las fuerzas dominantes vinculadas con el crecimiento económico, lo que se valora son las contribuciones de la naturaleza para las personas. Cuánta madera, cuánta agua, cuánta palma de aceite, cuánto azaí obtengo. Y sin embargo, y dejando de lado otros aspectos. Pero si nosotros tuviéramos una visión mucho más plural de la naturaleza, estaríamos balanceando la parte de las contribuciones de la naturaleza, la calidad de vida y pues el mantenimiento de la naturaleza. Si nosotros pensamos en objetivos de política pública, nos damos cuenta que la mayor parte de las políticas públicas están centradas en el crecimiento económico. Pero si tuviéramos una visión mucho más pluralista de la naturaleza, entonces estaremos pensando en un balance entre políticas ambientales, sociales y económicas, que son el sustento pues, de la sustentabilidad, ¿no? Son los 3 pilares de la sustentabilidad. Si nosotros pensáramos cómo valorar la naturaleza, hoy en día hay un énfasis enorme de hacer valoración económica. Y claro, estas herramientas permiten valorar muchos aspectos de la naturaleza, pero siempre en una métrica monetaria. Sin embargo, si nosotros aceptamos una visión más pluralista, entonces podemos ver varias dimensiones biofísicas, socioculturales, económicos, de salud y holísticas. Asimismo, si pensamos en herramientas de apoyo a la toma de decisiones, podemos pensar en esta visión económica, que todo es costo-beneficio. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Vámonos, yo con eso decido. Pero si tenemos una visión más pluralista, entonces lo que necesitamos es entender las diferentes visiones a través de procesos participativos y de deliberación, poder compensar las diferencias de poder entre los empresarios que están transformando el Amazonas para producir más carne con respecto a las vidas de las personas que ahí viven, por ejemplo. Y finalmente, si pensamos en los instrumentos de política pública, pues el énfasis en una visión económica son los incentivos económicos. Bueno, yo te voy a dar pagos por servicios ambientales para resolver el problema de deforestación. Pero si nosotros tenemos una visión pluralista, entonces estamos pensando en una integración de políticas públicas en donde se integran todos los sectores de la sociedad y donde las responsabilidades se reparten en los diferentes actores de la sociedad. Ok, con esto tenemos un panorama de los marcos conceptuales que ha contribuido IPES. Vamos ahora
a platicar acerca de las interacciones, las colaboraciones al interior de IBES y cómo funciona. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Aquí les puse este artículo de Nature Sustainability, que es muy interesante, en donde ellas desde fuera analizan cómo funcionan estas colaboraciones. Pero yo me voy a centrar pues a la visión desde la experiencia que yo tuve desde ahí platicarle. Y para esto les voy a platicar, he participado, como bien nos decía Bruno hace rato, en la evaluación, la guía de valores, después participé en la evaluación regional de las Américas, después en la evaluación global y ahora estoy coordinando la evaluación de valores, pero me voy a centrar en la experiencia que tuvimos con la evaluación global. Aquí vemos el equipo. El equipo está conformado por cerca de 200 investigadores de 60 países que, claro, antes de COVID teníamos la posibilidad de reunirnos en diferentes partes del mundo. Esta es la última reunión, nos reunimos en Frankfurt, antes nos reunimos en Sudáfrica y antes nos reunimos la primera vez ya no me acuerdo, pero bueno. Para coordinar este equipo hay dos personas claves, sobre todo una, quien fue Hien Go. Hien es una mujer con una capacidad de trabajo infinita que trabajaba 14 a 18 horas diarias, quien estaba siempre en contacto con todos nosotros y con los coordinadores a nivel del capítulo, a nivel de total, organizando reuniones, organizando que vayan avanzando los capítulos, dónde están las fuentes. Como era tanto trabajo, llegó al rescate Max, quien fue muy importante, y están los tres coordinadores o copresidentes de la evaluación. La doctora Sandra Díaz, ella es argentina, probablemente la conozcan, y es una ecóloga muy destacada que ha trabajado con un montón de temas de biodiversidad, atributos funcionales. Después, Eduardo Brondicio es un antropólogo basado en la Universidad de... madre mía, hoy mi memoria está fatal, pero bueno, a lo mejor me acuerdo al ratito. En Estados Unidos, él ha trabajado mucho en el Amazonas, de hecho. Él es brasileiro, es un personaje realmente extraordinario. Y Joseph Setele, quien él más bien se dedica a cuestiones climáticas, quien está basado en Alemania. ¿Cómo se da, digamos, se va desencadenando una evaluación? Todo empieza con una demanda por parte de los países. Los países dijeron, no, bueno, tenemos que tener una evaluación global. Entonces, hay una primera etapa en donde se reúne un equipo pequeño de 20 personas para pensar cuáles son estas peticiones que han hecho los países, qué podemos cubrir, qué capacidades tenemos, y con eso se hace una especie de guión. La evaluación va a tener tantos capítulos, el primer capítulo va a ver esto, el segundo capítulo, etc. De ahí entonces, este guión es aprobado por la plenaria y una vez que es aprobado palabra por la plenaria, arranca la evaluación. Cuando arranca la evaluación, hay todo un proceso de nominación de expertos. Entonces, el IBES, a través de sus puntos focales, que son, digamos, la organización en los países que está en contacto con IBES, en el caso de Brasil, perdón, pero no me acuerdo dónde está asentado el punto focal, se solicitan nominaciones de expertos. Entonces, los expertos a lo largo del país envían sus nominaciones y se establece un comité que selecciona a este equipo balanceado en las 5 regiones y bueno, se van dando varias iteraciones a lo largo de los cuales un primer borrador, luego un segundo borrador, circula
a la comunidad internacional, ya sea de académicos, de tomadores de decisiones, etcétera, para tener retroalimentación. Y finalmente, se aprueba el documento, ahorita vamos a algunos detalles, igual palabra por palabra, y después se hace todo un proceso de difusión. Ok, entonces, si nosotros contamos las personas que colaboraron directamente como coordinadores de toda la versión, coordinadores de capítulo, autores que contribuyeron a los capítulos, los que estuvieron supervisando a los capítulos como editores, investigadores jóvenes, etcétera, estamos hablando de 17 años de trabajo voluntario para generar una evaluación de esta naturaleza. Además, este conocimiento es coproducido con muchísimos actores. O sea, hay una serie de socios estratégicos, agencias de Naciones Unidas, convenciones como la de biodiversidad, de certificación, los gobiernos, actores de la sociedad civil, diferentes puntos focales en los países, etcétera, que están constantemente mandando retroalimentación en las diferentes etapas en las que se revisan los documentos. Finalmente, el documento se discute en la plenaria frase por frase. Algunos párrafos son bastante bienvenidos por todos los países. Otros párrafos no tanto. Otros párrafos son muy contenciosos y empieza a haber discusiones entre países. Entonces, el coordinador de la plataforma detiene la discusión y dice, no, ya llevamos demasiado tiempo discutiendo este párrafo, nos vamos a una sesión cuando termine la plenaria en donde vamos a discutir esa sección. Entonces, aquí tenemos una de estas secciones donde Steve Polaski, que era uno de los coordinadores de capítulo, está explicando a los representantes de los diferentes países que tienen visiones encontradas sobre este capítulo, por qué ese capítulo dice, por qué ese párrafo o esa gráfica dice lo que dice. Y entonces, a través de una discusión directa, informada y un diálogo ya no mediado por intervenciones formales, sino un intercambio más fluido, llegan a un acuerdo. Además, pues estas sesiones se prolongan hasta muy tarde en la noche. Los países empiezan a las 8 de la mañana a reunirse por regiones, a hacer acuerdos. A las 10 de la mañana empieza la plenaria y las plenarias se pueden seguir prolongando hacia las 2, 3 y hasta 4 de la mañana. Pero una vez que termina la plenaria, quedan muchas dudas de lo que al día siguiente se va a atender, porque ya salieron cosas que necesitan atender. Entonces, los autores, los coordinadores de capítulos se tienen que reunir a deshoras para atender demandas específicas de los países. Además, bueno, como les decía, hay muchas negociaciones, tanto organizadas en horarios específicos como en los pasillos, como en el pleno, entre los países, porque pues hay conjuntos de países que tienen diferentes tipos de posiciones. Aquí, perdón, pero les puse la delegación de México, no tengo fotos de la delegación de Brasil, en donde pues van los representantes gubernamentales y personas que van asesorando. Y bueno, aquí estamos, en este caso yo como coordinadora de capítulo estoy respondiendo a demandas específicas en donde un país puede cuestionar una frase y nosotros como autores podemos decir, mira, esta frase está sustentada en X número de fuentes en función de esto y tiene un grado de confiabilidad alto. Y bueno, el chair pues va modulando y aquí después de 5 días de negociación, siendo las 4 de la mañana, se aprobaron, los países aprobaron la evaluación global y bueno, pues todo el mundo finalmente feliz y bueno, este es el proceso. ¿Qué es lo que nos dice esta evaluación global? Bueno, algo que como ecólogos sabemos, pero que muy pocas veces sabemos comunicar, que la naturaleza sostiene todas las dimensiones de la calidad humana. Todas las dimensiones de todas las expresiones de la naturaleza
y del ser humano están interrelacionados. Desde los bosques tropicales húmedos, los paisajes transformados, las costas, todos nuestros alimentos, nuestras folclore, nuestras formas de interactuar con la naturaleza, los diferentes organismos, nuestras expresiones culturales, todo el planeta está permeado de esto. Muchas gracias. Creo que estamos viendo los resultados de la votación. El 60% conocía a IBES y el 40% no. Muchas gracias, Bruno, por hacer esta encuesta. El asunto es que la naturaleza y sus vitales contribuciones para las personas se están deteriorando en todo el planeta. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el énfasis ha sido en producir más alimentos, energía y materiales para nutrir a la población creciente y además a las demandas per cápita crecientes de las personas. Entonces, más alimentos, energía y materiales son suministradas a cada vez más personas, pero además a regiones cada vez más distantes. Los productos del Amazonas acaban en Europa o en Estados Unidos. Aquí tenemos una lista de contribuciones de la naturaleza para las personas y tenemos un resumen. Si nosotros vemos que están declinando, está declinando el mantenimiento de hábitats, la polinización, está declinando no tan fuertemente, pero también la regulación del clima, la protección de los suelos. Claro, está aumentando nuestra capacidad de producir energía, alimentos y materiales, pero está disminuyendo los recursos genéticos, las posibilidades de aprendizaje, las experiencias físicas y psicológicas y las identidades. Entonces, el tejido de la vida en la Tierra está deteriorando muy rápidamente en el planeta, se está haciendo más pequeño, más delgado, más frágil. Y esto, para todos los indicadores que medimos, encontramos, ahora les van a preguntar sobre el IBES brasileño. Muchas gracias, Bruno. Perdón que ahí no tengo suficiente información, pero qué bueno que preguntan. Entonces, virtualmente para todos los indicadores está declinando. Lo que encontramos es que la biosfera y la atmósfera de toda la humanidad, de la cual dependen todos los organismos del planeta, se está reconfigurando. El 75% de la superficie ha sido transformado profundamente, el 66% de los océanos tienen impactos acumulados, el 85% de los humedales han desaparecido. Es una situación realmente crítica. Si pensamos en tasas de extinción, las tasas de extinción ahora son de 100 veces mayores que las observadas antes. Fíjense cómo anfibios, mamíferos, aves son los que se están perdiendo más rápido. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a una serie de factores de cambio directos y una serie de factores indirectos. Déjenme recordar, no hay animación. En cuanto a los directos, a nivel terrestre, lo que más afecta es el cambio de uso de suelo, seguido por la explotación. En los ambientes dulceacuícolas es la explotación directa y el cambio de uso de suelo, pero en el ambiente marino el más importante pues es la explotación, la pesca. Pero todo esto está sustentado por factores de cambio indirectos. Y déjenme mostrarles solo algunos. Nosotros para ver estos cambios, factores indirectos, podemos ver cómo el crecimiento y los beneficios que obtienen los países es totalmente desigual. Si nosotros vemos el PIB, el Producto Interno Bruto de los países, pues está aumentando exponencialmente. Pero fíjense cómo que los países desarrollados, como los países de Europa, pues llevan la delantera en cuanto al PIB. Países en desarrollo como México y Brasil están creciendo muy rápidamente en cuanto a su PIB. En cambio, los países menos desarrollados como Bolivia o como El Salvador, pues simplemente no ven la luz de aumentos en su PIB. Pero fíjense cómo está esto muy estrechamente vinculado en el consumo de materiales. Aquí tenemos cuánto se consume per cápita, en total, sí, per cápita.
Fíjense cómo el consumo per cápita es mucho mayor en los países desarrollados, aunque con una tendencia a la baja. Nuestros países intermedios estamos consumiendo cada vez más porque tenemos ciertas mejoras en nuestro nivel de vida para algunos sectores de la población. En cambio, pues los pobres de los países menos desarrollados no hay ni para dónde. ¿De dónde vienen estas materias que sustentan el Producto Interno Bruto? Pues vienen de la extracción de biomasa. Aquí es todo lo que es vivo que se extrae de los países. Fíjense cómo está aumentando exponencialmente. Pero la extracción viene ¿de dónde? De nuestros países. ¿Por qué? Porque tanto México como Brasil se ha dedicado a extraer recursos de nuestros países para venderlos a los países más ricos y poder tener entonces este crecimiento en su Producto Interno Bruto. Los países ricos, muy cómodamente, pues no extraen, porque ni tienen muchos estos recursos, ni tampoco quieren extraer para deteriorar sus ecosistemas. Somos los países en desarrollo los que estamos sustentando este crecimiento económico. Pero entonces, ¿cuál es el costo? Si nosotros vemos, por ejemplo, protección de biodiversidad, simplemente en cuántas áreas se están protegiendo, de nuevo son los países desarrollados que tienen mayor capacidad de proteger su biodiversidad. Aquí tenemos el promedio y los países en desarrollo y menos desarrollados, pues con ciertos apoyos internacionales estamos pudiendo proteger algo de nuestra biodiversidad, pero mucho menos. Si nosotros pensamos en factores como, por ejemplo, contaminación del aire, pues quienes tienen un costo mayor en términos de cuánto la población está expuesta a partículas contaminantes, pues los países menos desarrollados son los que tienen más contaminación porque ahí es donde se llevan a cabo las partes más contaminantes de los ciclos de producción. Nosotros estamos intermedios, países en desarrollo, y por supuesto, pues los países desarrollados. Cuanto a uso de fertilizantes, pues los países en desarrollo somos quienes usamos más, porque somos quienes estamos promoviendo una producción agrícola para la exportación, para sustentar esto con enormes costos de deterioro de nuestro capital natural y de impactos sociales negativos a nuestras poblaciones. Entonces, la economía global ha aumentado 4 veces, el comercio global ha aumentado 10 veces, pero vemos una distribución muy inequitativa de pérdidas y ganancias. Bueno, por otro lado, también encontramos en esta evaluación que pues sabemos que muchos de los grupos que han habitado estos territorios durante siglos, pues han mantenido la biodiversidad gracias a procesos de domesticación, de crear ecosistemas nuevos, de proteger el bosque, del uso sustentable, de visiones de equilibrio en la naturaleza y por lo tanto una parte importante de lo conservado está en manos de estas poblaciones. Entonces, el 25% de la superficie terrestre está en manos de comunidades indígenas y locales. El 35% de los ecosistemas altamente conservados está en sus manos, el 35% de las áreas protegidas, el 30% de la producción agrícola y la demanda calórica está sustentado por pequeños productores, hay una elevada agrobiodiversidad y un deterioro de la naturaleza un poco más lento, aunque pues, hay un gran deterioro y una fuerte presión, como lo que hemos visto en los últimos años en el Amazonas. Pero bueno, esto es aún más grave si lo pensamos en términos del progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sustentable. Pensemos para algunos de estos objetivos: no pobreza, vamos pésimo; no hambre, vamos más o menos; agua saludable, más o menos; el vida en la tierra, más bien mal que bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Bueno, se generaron 3 escenarios. El optimismo económico, es decir, seguir creciendo sin regulación; un escenario de competencia regional, barreras al comercio, creciente diferencia entre ricos y pobres, que por cierto es un escenario que se está viendo exacerbado ante COVID; y un escenario de sustentabilidad global.
¿Y qué encontramos? Encontramos que en el escenario de optimismo económico, las emisiones de gases de invernadero son altísimas y aquí hay un alto costo se producen muchas contribuciones de la naturaleza materiales. Claro, se produce maíz, se produce palma de aceite, se producen peces, pero a costa de la riqueza de especies y de las contribuciones de regulación. En el escenario de competencia regional, vemos un poco menos producciones materiales, pero también mucho costo en riqueza de especies y en contribución. Solo en escenario de sustentabilidad global, aquí no sé qué pasó, pero hay también bastantes emisiones, pero hay un poco menos de impacto en las contribuciones de regulación, como la regulación de clima, de calidad del agua. Entonces, ¿cómo lograr un futuro que queremos? Bueno, la propuesta de IPES se resume en esta gráfica. En esta gráfica tenemos por un lado una serie de personajes de diferentes colores que se refieren a diferentes sectores de la sociedad y están trabajando juntos. O sea, juntos están, digamos, apretando esta palanca y están trabajando juntos porque es una gobernanza integradora, adaptativa, incluyente, ¿no? En donde hay una cooperación intersectoral, donde hay un entendimiento de la incertidumbre, donde todo se hace en el contexto de derecho. Aquí hay un punto de apoyo, como cuando todos hemos jugado esto de los balancines, ¿no? ¿En qué nos apoyamos? En entender distintos conceptos de una buena vida. Si nos compramos que una buena vida es tener un reloj como el que tiene no sé qué cantante, o tener un Ferrari como el que tiene no sé qué jugador de fútbol, pues eso es contrario a la sustentabilidad. Reducir nuestro consumo de desechos, fortalecer valores de respeto a la naturaleza, reducir desigualdades entre sectores, practicar justicia e inclusión, internalizar los efectos del comercio, garantizar tecnologías que promuevan el ambiente, etcétera. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir incidir directamente en los valores y los comportamientos, todos estos factores de cambio demográficos, económicos, etcétera. Por lo tanto, las formas en que llevamos a cabo la pesca, la agricultura, la silvicultura, y eso va a cambiar entonces los impulsores directos y nos va a permitir seguirnos manteniendo. Muy bien. Para cerrar, pues yo creo que de toda esta plática dicen, bueno, pues los investigadores, bueno, pues las autoridades, las políticas, como estudiante, ¿cómo puedo contribuir a esto? Bueno, a mí me parece que la primera forma de contribuir es haciendo bien su tesis, haciendo bien sus clases, haciendo investigación de la más alta calidad, porque son estas investigaciones de la más alta calidad las que nutren iniciativas como las de IPES o las del IPCC. Por otro lado, lo que pueden hacer es meterse a la página web del IPES o del IPCC y estudiar sus publicaciones. Hay una cantidad de información, o sea, son síntesis de conocimientos súper valiosos que les pueden ayudar muchísimo en sus clases. Incluso algunos profesores aquí en México utilizan estas publicaciones para preparar sus clases. Por otro lado, cuando se abren los documentos a revisión, a veces es muy difícil como estudiante, pero si en el laboratorio en donde están haciendo su tesis, si en un equipo de investigación, el equipo decide revisar alguno de estos documentos, los estudiantes pueden participar en esto. Es un proceso de formación muy bueno y siempre tienen cosas muy interesantes que aportar. Como también, pues difundiendo y aplicando los resultados. Greta Thunberg, bueno, es una mujer con un impacto espectacular en todo el planeta. Por supuesto, pues muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, pero podemos jugar un papel de difundir la importancia de esta crisis y de las soluciones en nuestros círculos, en nuestros contactos en redes sociales, etc. Y bueno, pues revisando también nuestra propia ética, nuestros propios valores, nuestros propios niveles de consumo
y pensar cómo todos y cada uno de nosotros somos ciudadanos del mundo y pues como una hormiguita puede ser que no haga mucho, pero ustedes conocen qué pasa cuando pasa una marabunta, transforma por completo por donde pasa igualmente. Nuestras acciones individuales pueden transformar este planeta. Bueno, pues con esto y pensando en todos los organismos que viven en este planeta, todos los seres que habitan, les doy muchísimas gracias y me dará mucho gusto escuchar sus preguntas y comentarios. Pois muitíssimas graças, Patrícia. Nós é que agradecemos aqui no Brasil por recebê-la aqui e essa palestra lindíssima. É um trabalho muito bonito e imagino que dê muito trabalho conseguir conciliar todas essas opiniões, né, no IPBS. Então, muito obrigado por deixar claro para a gente aqui como funciona esse trabalho e quais foram os principais resultados que vocês obtiveram, né, de toda essa reunião, que não só envolve pessoas com opiniões diferentes e pesquisadores de diversas áreas, mas de diversos locais do mundo. Então, imagino que conciliar, né, no mesmo país já é muito difícil a opinião de diversas áreas. Eu imagino como não deve ser trabalhoso fazer isso num nível global. Então, muitíssimo obrigado. Temos aqui algumas perguntas. Vou tentar traduzir, tá, para você, Patrícia, mas se não ficar claro, você me fala, por favor. E se não entender alguma coisa, vou tentar falar também aqui, às vezes, o português, né, para comunicar Sí, com o vemos qué pessoal que está hacemos. assistindo. Mas se ficar alguma coisa que não está clara, você pode me falar, por favor. Então, a primeira Bueno, pergunta aqui mais votada é a pergunta de Ricardo Dobrovolsky. Él dice, gracias por la contribución, Patricia. Y la pregunta es, la conclusión de IPBS en 2019 fue que la década de 2011-2020, la década de las metas de Aichi, fue una década perdida. Ahora hablamos de los objetivos de la nueva década. Independientemente de las metas por definir, ¿cuáles serían los avances institucionales y políticos que podrían darnos esperanzas de que tendremos éxito en la próxima década? es muy buena pregunta. Antes de contestar, quiero nada más mencionar que gracias, Bruno, que nos pusiste la encuesta también de cuántos conocen la iniciativa IBES en Brasil y la mitad lo conoce y qué bueno que lo conocen. Está haciendo un trabajo espectacular Brasil en su contribución a IPES. Bueno, creo que hay algunas señales bastante interesantes del impacto de estas iniciativas. Por ejemplo, hay una base de datos que no les puse, pero que si ustedes van a la página de IPBES la pueden encontrar. Hay una base de datos que habla de todos los impactos que ha tenido IPBES. Y me llamaron la atención varios, pero les quiero compartir dos. El primero es que el G8 ha firmado varios acuerdos de respeto a la biodiversidad. Y un ejemplo de esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de polinizadores. Gracias a la evaluación de IPBES de polinizadores, se hizo conciencia de la importancia de estos polinizadores para la producción agrícola y se prohibieron los neonicotinoides, o sea, estos pesticidas que están basados en sustancias que afectan a las abejas. Y así hay acuerdos muy importantes que ahorita regreso a los acuerdos, los nuevos acuerdos de la biodiversidad. El otro que es muy interesante es que, por ejemplo, Walmart ya también se adherió a no traer a sus tiendas productos que afecten a los polinizadores. Entonces, son dos muestras de un impacto en toda la sociedad. Ahora, efectivamente, como nos dices, si nosotros pensamos, bueno, el Aichi no se logró, después ahora se está haciendo la visión 2050. Primero se hizo una serie de objetivos 2030 y ahora 2050.
¿qué nos asegura que lo vamos a lograr? Bueno, obviamente no hay seguridad, pero si ustedes se fijan a su alrededor, hay muchas voces, ¿no? Hay unas muy tristes como pues el aumento de la deforestación en el Amazonas que todos vemos y que ustedes lo ven de muy cerca. Esa es una enorme tragedia y que, bueno, estamos conscientes, ¿no? Las quemas que ha habido en todo el mundo, no, nos preocupa. Pero si nosotros volteamos a preguntar a nuestro alrededor, no todos, pero yo sí noto que las nuevas generaciones de jóvenes que llegan a la universidad ya están pensando de forma diferente. Muchos están muy conscientes de la crisis climática, no tanto de la biología porque es muy reciente, y muchos han tomado decisiones, por ejemplo, de su dieta, del uso del plástico, de cómo transportarse, de cómo organizarse, y yo creo que eso es un síntoma muy importante. Los jóvenes, muchos de estos jóvenes todavía no están hoy en puestos clave de toma de decisiones, pero lo estarán. Todos ustedes van a estar pronto en puestos clave de toma de decisiones en empresas, en universidades, en gobiernos. Y ustedes están conscientes de esto. Entonces, yo sé que es difícil, como decía Bruno hace rato, conciliar intereses, sobre todo hay intereses económicos muy fuertes, y además son luchas muy inequitativas, como tratamos de mostrar. Las grandes corporaciones son muy poderosas, los ciudadanos lo son mucho menos, pero yo creo que se están dando a través de IBES y del PCC herramientas muy concretas de manejo, de cómo diseñar tomas de decisiones más incluyentes, cómo diseñar procesos de gobernanza mucho más sustentable, etcétera. Y bueno, entiendo la preocupación, pero yo los invitaría también, no, en México decimos que tú puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, si tienes un vaso de agua. Yo los invito a ver el vaso medio lleno. Depende de todos y cada uno de nosotros lograrlo y sobre todo lograrlo en conjunto, hacer redes, fortalecer y concertar esfuerzos. Gracias. Es una visión muy positiva, la tuya, ¿no? En esta cuestión. Y creo que nos llena también de positividad este tipo de respuesta. Tenemos una otra pregunta de Felipe Melo. Pate, saludos desde Recife. Es una ciudad que tenemos aquí en la costa, en el nordeste de Brasil. Que tenemos una invitación pendiente de Felipe para ir a conocerlo, pero bueno, con el COVID y además nuestra huella de carbono se complica, pero... Sí, es una ciudad muy bonita. Si puedes, vate a ver. Muy bien. ¿Cómo el IPBS difiere de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, Agenda 21 y muchas otras iniciativas globales que se han creado? ¿Estamos reciclando agendas geopolíticas de poco éxito o estamos experimentando avances reales? Sí, gracias, Felipe. Mira, vamos a entender que son cosas diferentes. Los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una iniciativa, claro, todas ellas están auspiciadas por Naciones Unidas y entonces a veces parece que es lo mismo. Esta es una iniciativa auspiciada por Naciones Unidas en donde se trata de identificar una visión del futuro y, bueno, se hacen acuerdos y los países, pues ya que firmaron, se llevan estos acuerdos a sus diferentes niveles gubernamentales, nacional, estatal, municipal, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible, de nuevo, o sea, podemos pensar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Si pensamos el vaso medio vacío, efectivamente, tienen muchísimos problemas de operacionalización. Estos objetivos fueron concebidos a una escala global y cuando los llevamos, por ejemplo, pues a un pedazo, ¿no? A la ciudad de Recife, pues no tiene mucho sentido y no existen indicadores para monitorear este progreso. Sí, estoy de acuerdo y sin embargo, cuando vemos mi experiencia en México,
es que habiendo México ya firmado, sus políticas se tienen que alinear. Que no siempre lo logren, pues no siempre lo logran, pero hay un cambio. Ok, ahora, ¿qué diferencia hay entre los Objetivos de Desarrollo Sustentable y una iniciativa como IPBES? Son iniciativas totalmente distintas. Obviamente hay gente que participa en varias de estos, pero los ODS para concebirlos se concertan diferentes sectores y es un ejercicio de visión. Y después diferentes científicos colaboran para pensar en cómo medir. IPBES es una iniciativa de síntesis de conocimiento y generación de conocimiento nuevo. Mi experiencia directa en IPBES es que a través de este intercambio de conocimiento, como dice Bruno, de negociación, o sea, tanto entre solo expertos, que te piden hacer una revisión sistemática de toda la literatura global, de sentarte en un cuarto con colegas de otras partes del mundo a pensar en eso qué significa. Para mí se generan avances científicos impresionantes en términos de conceptualización de la problemática, de conceptualización de cómo pensar en escenarios futuros y de conceptualización de opciones. Este diagrama que les puse de la palanca, etcétera, puede parecer trivial, puede ser muy fácil. Es la forma de comunicarlo a un auditorio amplio. Pero detrás de esto hay una literatura súper fuerte. Para pensar, por ejemplo, en los puntos de apalancamiento, se hizo una revisión de muchísimos escenarios cualitativos, cuantitativos, de herramientas para pensar en el futuro, de identificación de valores que lo sustentan. Para hacer la parte de la izquierda, donde están las personitas trabajando, hay toda una revisión sistemática de las diferentes esquemas de gobernanza, los diferentes instrumentos de política pública, cómo pueden contribuir a la sustentabilidad. La parte de los escenarios, bueno, ya te dije la parte de los escenarios, la parte de los factores de cambio igual. Es una caricatura, pero si tú te pones a leer los informes detallados, y además han salido ya varios papers en revistas muy buenas como Nature, eh, Nature and Society, en PNAS. Eso es un resumen de todo lo que sabemos de los factores de cambio, del papel de la agricultura, etcétera, de los patrones de oferta de los servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que es muy importante no confundir el resumen para tomadores de decisión, que es la puntita del iceberg, que es un documento que resume una cantidad de conocimiento increíble, pero que tenemos que poner un lenguaje muy sencillo de los informes completos. Entonces, te invito a conocer los informes, te invito a buscar las publicaciones. Se está generando muchísimo conocimiento acerca de la crisis de la biodiversidad, de cómo entenderla, cómo solucionarla, pero además acerca de cómo funcionan estas plataformas, qué formas de relacionarse sí son constructivas y cuáles no, con una visión autocrítica muy fuerte también de parte de IPBES, de qué procesos sí están funcionando y cuáles no. Así es que hay una literatura muy amplia. En mi experiencia particular, el participar en IPBES ha transformado radicalmente la forma en que entiendo la problemática, la forma en que hago investigación y la forma en que ahora veo el mundo y qué prioridades tengo como investigadora y para asesorar tesis y cómo damos las clases. Lo damos de formas totalmente distintas. Gracias, Patricia. Una pregunta de Víctor Paraños. Te felicita por tu presentación y te pregunta, ¿tiene la IPBS algún protocolo para lidiar con el lobby de industrias o otros actores globales que se benefician de actividades dañinas para la biodiversidad? Pues eso, por supuesto que es un tema muy importante. Mire, eh, por un lado,
hay un protocolo en términos de que el IPES no puede recibir un centavo directo de ninguna transnacional. Entonces, este es un candado y esto está supervisando siempre el Bureau que no suceda, porque claro, o sea, todos sabemos de toda esta investigación sustentada por los grandes petroleras negacionistas del cambio climático, ¿no? Entonces, IPBES no se puede dar el lujo de tener un conflicto de interés, ni siquiera una más mínima sospecha de un conflicto de interés. Ahora, en cuanto a los documentos, te invito a que leas el documento. Justamente el capítulo que me tocó coordinar sobre factores de cambio, ahí denunciamos mucho de estos factores del lobby. Citamos algunos papers muy bonitos, como no sé si conoces el de Víctor Galás en Nature, Nature Ecology and Evolution, en donde muestra que, por ejemplo, mucho el dinero que llega al Amazonas para la ganadería y del dinero que sustenta la pesca ilegal viene de paraísos fiscales. Ahí también denunciamos el papel de estas grandes corporaciones en conflictos ambientales, en todos los activistas asesinados. O sea, eso está ahí. Eso lo revisamos porque este es un tema que nos preocupa muchísimo y lo podrás encontrar en el capítulo que, por cierto, finalmente ya están los capítulos publicados, un formato muy bonito, ahí puedes encontrar la información. Gracias, Patricia. Una otra pregunta de Regiane Santos Silva, perdón. Patti, muchas gracias por por la maravillosa conferencia. Espero que en el futuro sea posible realizar un evento presencial y vengas a Bahía. Pues te refuerzo la invitación. Sí, dicen que es hermoso Bahía, ya sé. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede la IPBES contribuir a los países que están a la margen del capital sobre explotan la naturaleza y las personas? ¿Qué caminos para iniciar cambios transformadores para evitar un futuro distinto al que han señalado los informes y artículos? Bueno, mira, ahí, ahorita me regreso también al tema anterior. Ahorita lo que les estoy presentando es el resultado de la evaluación global, que es, digamos, una evaluación que se construye con base en las evaluaciones regionales, los invito también a leerlas, pero que resume ya una visión global y que ya hace una serie de propuestas. Pero lo interesante es que IBES tiene una enorme capacidad de aprendizaje. Entonces, su primer periodo de 4 años ya tenía identificados los productos, ¿no? Como las evaluaciones temáticas, las regionales y la global, que son todo lo que les presenté, pero ahora tiene el siguiente periodo, es un periodo flexible, en donde las evaluaciones nuevas responden a lo que la plenaria y los actores que colaboran en IBES solicitan. En ese sentido, actualmente se encuentra en conformación un equipo que va a trabajar con negocios y biodiversidad, donde justamente va a evaluar el papel de las grandes corporaciones para decirles, aquí está tu responsabilidad, aquí están tus oportunidades, muy dirigido a las empresas privadas. Y en cuanto a los cambios transformadores, de esta gráfica que te digo que no es más que el resumen de una serie de propuestas, ahora está por arrancar una nueva evaluación de IPES justo sobre cambios transformadores. De hecho, acaba de terminar la convocatoria, varios colegas míos están participando y esta evaluación justamente va a decir, ok, IPES propone que estos cambios transformadores, estos son los principios. Bueno, pero esto cómo se hace, cómo se operacionaliza. Ellos van a tener, no sé si 2, 3 o 4 años. Nosotros como valores tuvimos 4 años, terminamos el año próximo, pero ellos van a tener 4 años para lograrlo. Y bueno, está en proceso la evaluación de valores, que no te puedo decir nada más que está en proceso, que se presenta en julio del año próximo y te invito a que estés muy pendiente del lanzamiento
porque ahí hablamos del papel que juegan, la forma en que valoramos la naturaleza, o sea, más allá nuestros principios éticos, etcétera, en esta solución, pero bueno, ahí los dejamos picados porque esto es información confidencial que hasta que no lo apruebe la plenaria no se las puedo compartir. Patricia, por fin tenemos aquí una pregunta de Ricardo que provoca a nosotros un poco a pensar. ¿Cómo entiende la cuestión geopolítica, que la cuestión geopolítica puede influir en el éxito de estos acuerdos? Por ejemplo, el país que más invierte en energías renovables, promueve la restauración y tiene la búsqueda de una civilización ecológica es China. Sin embargo, Estados Ujú. Unidos declaró prioritaria la lucha contra este país. Otro ejemplo, mantener la economía brasileña dependiente de las materias primas es de interés para muchos países que son clientes de este bajo costo causado por la destrucción de la naturaleza brasileña. ¿Cómo Claro, incluyen estas plataformas estos debates? está clarísimo. Mira, te voy a dar dos ejemplos. El primero es la evaluación de degradación de tierras. Te invito a que lo leas. Tiene una gráfica en donde vincula la pérdida de biodiversidad en los países megadiversos, Indonesia, Brasil, etcétera, con el causante de esto. Y se ve directamente la conexión entre Indonesia y tal país europeo, etcétera. Esto, los grupos de expertos lo tienen clarísimo, lo tenemos clarísimo. En el caso de degradación, empiezan con declaraciones muy fuertes en ese sentido y el papel del comercio mundial, por ejemplo, en lidiar con esto. El tema de greenwashing, por ejemplo, lo abordamos, me parece, en la evaluación global. Eh, Esto está en los informes. Ahora, en los capítulos, en la parte extensa, ¿cómo podemos hacer que esta información pase al resumen para tomadores de decisión y entonces esté en este círculo en donde todas las cámaras lo están viendo? Por ejemplo, la evaluación global llegó a 36 billones, millones de hits en todo el planeta. ¿Cómo logramos que un documento como este, que con gran impacto, tenga? Bueno, para lograrlo, no solo depende, digamos, de un compromiso político de los investigadores, en donde te puedo asegurar que muchos de nosotros, yo no me formé por ejemplo, ecología política, pero por supuesto que he aprendido mucho a lo largo de estos años, porque pues son justo ese es el corazón de las discusiones que tenemos en corto. Ahora, una vez que tenemos estas discusiones, es el reto de cómo plasmarlo en el texto de tal forma que los países no objeten al documento, porque los países pueden vetar un documento, una frase, etcétera, y entonces no se aprueba el documento o se tienen que cambiar las frases. Entonces, ahí es donde entra la creatividad. Nosotros podemos mostrar, por ejemplo, estas relaciones, podemos mostrar cuáles son las fuentes reales de transformación, cuál es el papel real de países. Por ejemplo, igual, en este capítulo que yo coordiné, se ve clarísimo el papel preponderante de China como motor de los mercados y motor de muchas de las transformaciones. En el capítulo, en el resumen para tomadores de decisiones, necesitamos hablar a un nivel más general porque si no se atora las negociaciones. Pero digamos que es un juego y de ahí, o sea, lo que es muy valioso, estos documentos sí es importante entender que no son, ¿cómo se dice? En inglés se dicen binding, no comprometen a los países a ciertas acciones por la naturaleza, o sea, estos son documentos informativos. Después en la CBD, en la Comisión de la Biodiversidad, o en la UNFCCC, o sea, en donde hacen los acuerdos de cambio climático, donde llegan a los acuerdos en donde se comprometen los países a algo. Sin embargo,
Sin embargo, y ahí es donde entra nuestra capacidad creativa y nuestro papel como científicos. Eh, nuestro, estos documentos, al tener ya el respaldo de la plenaria, nos sirven para sustentar alguna lucha política, decir, miren, aquí en este documento dice, aquí está, etcétera, pero también una cosa que quisiera compartirles como cierre. Es muy cómodo quedarnos en nuestros escritorios y decir, ay, es que IPES no está logrando. Ay, es que no hizo lo que yo quería que hiciera. No, perdón, perdón. Yo les voy a echar la bolita a ustedes. IPES y todos los que colaboramos hacemos un esfuerzo titánico por hacer esta síntesis. Pero es cierto, estas síntesis no llegan a la toma de decisiones en cada uno de los rincones de Brasil, ni en cada uno de los rincones de México, ni en cada uno de los rincones de Madagascar. Para que lleguen, tiene que haber una labor proactiva. Y ahí es donde entramos todos y cada uno de los investigadores de este planeta, porque si nosotros lo que vamos a seguir investigando es el color de la flor y cómo llega la mariposa y cómo esto viene de un, en fin, o sea, yo no quiero juzgar mal ciertas líneas de investigación, pero creo que ahí todos tenemos responsabilidad de pensar qué tanto nuestras líneas de investigación están redundando a esto, pero no solo eso, qué tanto estamos dispuestos, todos y cada uno de los investigadores y los estudiantes, a salirnos de nuestra torre de marfil y ir directamente a las negociaciones políticas, a nuestro presidente municipal, al nivel federal y cuánto de nuestro tiempo invertimos en estas negociaciones. Entonces, yo creo que es muy importante que sintamos la responsabilidad, todos y cada uno de nosotros, de participar y no nada más decir, ay, pues bueno, ay, y ves, bueno, no me late. Entonces, bueno, los invito y con esto cierro. Con esto cierro. Pues es un enorme placer platicar con todos ustedes y poder compartir estos aprendizajes, pero sobre todo hacer un llamado a que todos y cada uno trabajemos desde nuestras mejores trincheras, haciendo nuestra mejor investigación, pero haciendo también investigación cada vez más relevante y saliendo de nuestra zona de confort para que nuestra investigación no solo venga de nuestras hipótesis y de nuestras teorías, sino que realmente esté coproducida con los actores clave y que esta investigación coproducida genere conocimiento que incide en la toma de decisiones, y eso implica miles de reuniones con tomadores de decisión para estar codiseñando, para estar afinando, para estar tomando datos juntos, para estar generando síntesis. Muito obrigado, Patrícia. Em nome da organização da Rabeco 2021, a gente que agradece a oportunidade de poder ouvir você falar aqui. Essas provocações são importantíssimas. Eu concordo que a gente não pode ficar só daqui criticando e pensando achando que órgãos internacionais localizados vão resolver isso, né? Esse é um primeiro passo e a gente precisa fazer nossa parte como pesquisadores em cada local que a gente está trabalhando, no contexto da nossa realidade, é claro. É importantíssimo, apesar da Rabeco ser um evento brasileiro de ecologia e conservação, é importantíssimo, e você representa isso aqui, Patrícia, da gente tentar criar essa rede para além do Brasil, mas para a América Latina como um todo, né, que a gente possa envolver, né, toda essa nossa região em talvez até numa associação maior e num encontro mais amplo de todos nós. O que a gente precisa nesse momento é unir forças e romper essas barreiras. Muito obrigado, Patrícia. Queria agradecer a todos que participaram aqui ativamente no Zoom ou pelo YouTube, que está sendo transmitido também ao vivo essa nossa palestra. E queria convidá-los todos a participar amanhã, dizer que amanhã tem mais, começamos às 14 horas com a palestra do professor Sidney Gouveia, pesquisador jovem, mas que já fez muita coisa bonita aí. Vai começar a palestra amanhã às 14 horas. Tá? Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, placer. Abrazos a quien, todos los amigos brasileños. Extrañamos mucho Brasil y a todos nuestros amigos y pues están en nuestro corazón. Pois bem,
Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Chao, Até gracias. amanhã.